9 de la mañana, 15 minutos en la República Argentina. Estamos en vivo a través del streaming de Ciudad FM. Estamos en vivo en el 90.5. Nos pueden escuchar en la radio y nos pueden escuchar y ver en www.ciudadfm.net. Y nos pueden enviar mensajes al 2634-892129. Yo creo que con la cantidad de mensajes previos a la visita de Lucio Gutiérrez ya tengo para hacerle una entrevista que va a durar por lo menos 2 horas. Pero no será tanto porque vamos a respetar el horario de la radio. ¿Cómo te va, Lucio? Buen día. Muy buen Tanto día, tiempo. Muchas gracias por la invitación. Y sí, es cierto, muchos meses pasaron para volver acá a la radio, pero muy contento. Y muchas gracias, te lo decía ayer cuando me mandaste la invitación por la invitación de hoy. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo llevas adelante esta tarea de ser nuevamente secretario de Gobierno? Un cargo que conociste con el propio Ricardo Mansur, también estuviste en la gestión de Gerardo del Río y hoy has regresado con el propio Ricardo Mansur hace 17 meses casi. Sí. Bien, como decís, ya un ámbito, un cargo que conozco, con un equipo que está consolidado administrativamente en la Secretaría, así que con mi equipo de siempre trabajando, así que bien, tranquilo. Mi cargo es muy administrativo, pero también tiene al estar muy cerca de la máxima autoridad de Rivadavia, que en este caso es el intendente, también tiene una injerencia política y una consulta política permanente, así que bien, la verdad que contento, como te digo, ya acostumbrado a este cargo y a esta rutina. Bueno, los tiempos van cambiando, lógicamente, lo charlábamos recién fuera de micrófonos, principalmente con los adolescentes, con los jóvenes. Arrancaste muy jovencito justamente en política y te tocó estar en un momento complicado de la gestión de Ricardo Mansur. ¿En qué año llegaste como secretario de Gobierno a la gestión de Ricardo? Como secretario de Gobierno yo arranqué en el 2004. En la segunda gestión claro, de Ricardo. En la segunda gestión de Ricardo, después de Gerardo del Río. Sí. Yo arranqué como secretario de Gobierno en el 2006, creo que... No, 2006... estuve como como director de vivienda 2004-2006, después fui concejal en el 2008. 2008. Ingresé como secretario de Gobierno, bueno, sí, 2008-2009. Y si tuvieras que trazar un paralelismo de lo que han sido esos años de secretario de Gobierno a la actualidad, ¿han habido muchos cambios? Sí, obviamente, hay cambios. La sociedad se complejiza, la ciudad y el departamento crece, hay más tareas que cumplir, tenemos un rol mucho más protagónico los municipios hoy en la vida cotidiana de la gente. Anteriormente era solo la recolección de residuos, el barrido, alumbrado y limpieza, el ABL que le llamábamos anteriormente. Hoy tenemos muchísimas más tareas que cumplir y bueno, es mucho más complejo el trabajo, es mucho más grande el departamento, la misma municipalidad, es más difícil y más diverso el trabajo. ¿Y las responsabilidades son las mismas o son más complejas? No, son más complejas, sin lugar a dudas. Tenés muchas más responsabilidades. La inmediatez y la comunicación con el vecino es mucho más, como te decía recién, más inmediata. La demanda es más espontánea y es más rápido. Así que bueno, hay que estar más ágiles y tener equipos más eficientes para responder. Antes hacían un pedido de algo y era normal que se demorara mucho tiempo. Hoy las exigencias son diferentes. ¿Las demandas son mayores? Las demandas son mayores, las exigencias, estamos viviendo en ciudades que requieren más mantenimiento, requieren más tecnología, requieren más cuidados, así que
esto tenemos que ser más rápidos, más eficientes en darle respuesta a los vecinos, sin lugar a ninguna duda. Si yo agarro un álbum de fotos, soy antiguo, no me voy a manejar con la tecnología del celular, que hoy tenés la galería de fotos. Agarro un álbum, Rivadavia Histórica, esto que publica el profe Pisuto, sí. Recordando los diferentes momentos del departamento. Pero te voy a llevar del 99, asume Ricardo Mansur, al 2025, actualmente gestión de Sembrar, Mansur recuperándose, un hecho inédito. Esa foto del 99 a la actualidad, ¿cambió para mejor? ¿Estamos iguales? ¿Hemos involucionado? ¿Cómo lo ves al departamento? Yo creo que hemos progresado, hemos avanzado, hemos cambiado. A ver, los cambios en las sociedades son traumáticos, algunos lo consideran positivo, otros los consideran negativos. Yo creo que como toda sociedad vamos evolucionando. El gobierno ha ido evolucionando. Depende, como te decía fuera de micrófono, cómo se ve el vaso, si más lleno o más vacío. Pero yo soy un optimista en esto, creo que estamos transitando tiempos complejos, pero no imposibles ni para nada, sí muy desafiantes, pero para nada apocalípticos. ¿Sí? No creo que sea el fin de los tiempos esto. Es un momento como fueron otros momentos del departamento, de la historia de nuestro departamento, difíciles de transitar, que hay que ponerles mucha garra, mucho trabajo. Lo que decías recién me hizo pensar, la verdad que venir solo, soy muy malo en lo personal para la comunicación. Vos como comunicador lo sabrás y verás mis defectos como comunicador. Soy pésimo comunicador de mis actividades, pero creo que la tarea mía no es comunicar las actividades que hago, sino hacerlas. Por eso estoy convencido de esto. La sociedad creo que hoy reclama y necesita eso, que estemos abocados a nuestros trabajos, que nos especialicemos en nuestros trabajos, que lo hagamos cada vez más eficiente. Y bueno, en definitiva, volviendo a la pregunta, si yo la traduzco de esta forma, si el tiempo pasado fue mejor. Yo no creo que todo tiempo pasado haya sido mejor, ha sido distinto. Hay que encararlo al presente con valentía, al futuro darle pelea y al pasado honrar nuestro pasado. Yo creo que estoy convencido de eso. Somos lo que somos porque venimos de donde venimos. Rivadavia tiene esta impronta, somos únicos en la provincia y gracias a Dios que lo somos. Siempre hago el mismo análisis. Acá hay dos ejes de desarrollo muy importantes en nuestra provincia, que es la Ruta 7 que nos atraviesa de este a oeste y la Ruta 40 que nos atraviesa de norte a sur. Ninguno de esos dos ejes nos toca a Rivadavia. Todos los otros departamentos de la provincia, excepto Junín, que hace mucho espejo con San Martín, todos los otros departamentos tienen un pie en alguna de esas dos rutas. Por eso decís que somos únicos. Somos únicos, tenemos esa característica y bueno, hay que trabajar sobre eso. ¿Y somos un pueblo terminal, como se dice? No, para nada. Y no nos debemos creer terminales. Para nada. La palabra terminal es la veo muy dura, como que algo se acaba y la verdad que no te genera esperanza. Para nada somos un pueblo terminal. Lucio, ¿sos radical? ¿Seguís siendo radical? Porque tu recorrido político se remonta a tu militancia en la Juventud Radical, cuando empezaste a ocupar cargos en los gobiernos que mencionabas, eran radicales. Hoy estás en la gestión de Sembrar. ¿Seguís afiliado al radicalismo o te desafiliaste? Yo no me he desafiliado del radicalismo. Hemos tenido como radicales pasos por diferentes movimientos. Recuerdo con Cobos, con Gerardo del Río tuvimos una
un tránsito por otro partido, por otro movimiento, pero la verdad que mis ideas de mi formación política nació en el radicalismo. Obviamente uno tiene que ir, como te digo, creciendo en esto también y evolucionar como va evolucionando la sociedad. Un sistema de pensamiento también tiene que madurar e ir cambiando para poder, como te digo, progresar. Si no, estaríamos todos en la Unión Cívica Radical de Alem e Irigoyen. Honrar nuestro pasado, aprender de nuestro pasado y proyectarnos al futuro. Esto es lo que estoy convencido que hay que hacer. ¿No te exigieron desafiliarte al radicalismo, afiliarte a Sembrar para ser parte de esta gestión? No, Sembrar es un partido que está compuesto por radicales, por justicialistas, por gente del Libre del Sur y por socialistas y por personas independientes, ciudadanos independientes. Así que no, para nada, nunca tuvimos esa discusión interna dentro de Sembrar. ¿Y por qué te alejaste del radicalismo y en algún momento volviste a apostar por la figura de Mansur? Porque entiendo, te sumaste a Sembrar en lo que era la campaña previa a la candidatura de Mansur intendente. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué no te gustó o qué hizo que te fueras alejando de a poco del radicalismo? Porque también fuiste parte de la gestión Ronco. Sí, fuimos parte de la gestión de Ronco. Mira, básicamente el partido, yo en un momento noté, y esto lo digo desde mi punto de vista personal, que no había espacio, no se abría. Si hay algo que siempre brego y le reclamo a los partidos políticos es apertura, es abrazar a todos, escuchar a todos, porque todos somos ciudadanos. No todos debemos o podemos o queremos estar afiliados a un partido político, pero sí el partido político tiene que hacer el esfuerzo de contener a todas las personas. Yo entendí en un momento que mi partido, la Unión Cívica Radical, no estaba en esa postura. De hecho, estuve muy fuera de la vida partidaria de la Unión Cívica Radical y bueno, encontré el espacio propicio en Sembrar, sobre todo con el liderazgo que tiene Ricardo en el partido y la confianza, el cariño, el respeto y lo que aprendí y lo que aprendo del Ricardo día a día me llevó a estar en este espacio. Pero sobre todo vi eso, una falta de espacio de participación en la Unión Cívica Radical. Y esto es muy duro en los partidos, y se da en todos, no se da solo en la Unión Cívica Radical. Es cuando se llega al poder o cuando se arman estos establishments que tanto se habla en la política, se cierran los espacios para asegurarle espacios a los que están. Y ahí me parece que empezamos a perder. Empezamos a perder como sociedad. Los que están con sus cargos y sus puestos asegurados, obviamente eso les da seguridad, justamente. Pero empezamos a perder como sociedad. Tenemos que abrir los partidos, tenemos que hablar con la gente, tenemos que salir a la calle, con todos los riesgos que eso conlleva. Escuchar a la gente que no está de acuerdo, al que trae una idea nueva, y bueno, ver cómo se va plasmando eso en un proyecto de gobierno. ¿Crees que eso llevó al triunfo de Mansur y la derrota del radicalismo? ¿Fue mérito de Mansur ganar o errores de Cambia Mendoza de perder el gobierno? Siempre es como en un divorcio, las responsabilidades están en las dos partes. Fue un gran mérito de Ricardo y del equipo, de los jóvenes, de participar, de integrarse, de abrirse. Hubo una apertura muy grande de parte de Sembrar y hubo errores con la gestión de Miguel que llevaron a que Mauricio no fuera el candidato elegido. Pero hay responsabilidades de las dos partes, mucho mérito por parte de Sembrar, pero también errores por parte de Cambia Mendoza en ese momento. Hablas de abrazar a otros partidos, de tener apertura, y yo hoy veo que Sembrar
no está teniendo eso. Sembrar es un partido departamental aislado de los 60 kilómetros que nos separan de la Casa de Gobierno, Sí. y que se están viendo las consecuencias, porque estamos en una situación donde alguna vez Yauró acá me decía que Cornejo no le atendía el teléfono a Ricardo Mansur. ¿No crees que están a tiempo desde Sembrar justamente de no cometer esos errores que marcás que hubo en el radicalismo, de darle la oportunidad a otros dirigentes que por allí andan deambulando de un lado para otro, y que sería importante convocarlos, formar parte de Sembrar, de no seguir siendo un partido un poco cerrado para algunos? Bien, algunas consideraciones al respecto. Primero, atender y entender que Sembrar es un partido departamental. Es un partido que nació en el departamento y que es un partido, como se llamaba antes, vecinalista, ¿sí? Lo que no significa que no tengamos un anclaje en el gobierno provincial o en el gobierno nacional. Soy testigo de los esfuerzos denodados que ha hecho Ricardo para intentar estar en contacto con el gobierno provincial. No hemos tenido respuesta, pero bueno, insisto en esto y volviendo un poco a tu pregunta, siempre hay tiempo de cambiar, siempre hay tiempo de abrirse, de dialogar, de escuchar. Entiendo que los momentos electorales son los que a los políticos nos ponen un poco más permeables en esto, nos hacen abrir el ojo para decir, bueno, ¿cómo gano electorado en esto? Y bueno, me abro un poco más al diálogo. Espero que eso suceda para bien de los rivadavienses, para bien de los mendocinos. Yo confío en el diálogo. Yo lo último que haría en una gestión es cerrar los diálogos, cortar puentes, ¿sí? Siempre hay que tener el diálogo abierto, más tarde, más temprano, con más virulencia o con más sentido de la conciliación, pero hay que hacerlo, hay que estar. Me parece que es una buena oportunidad para empezar a ver con quién se puede. También hay que esperar del otro. El diálogo no es solamente de un solo lado. Siempre, como te decía recién, hay dos lados y hay responsabilidades compartidas en esto. Y bueno, esperemos que sea para crecimiento de Rivadavia y para conveniencia de todos los rivadavienses, si hay posibilidades de generar algún tipo de diálogo. ¿Qué es Sembrar? Como te decía, un partido departamental, un proyecto. ¿Quién lo conduce a Sembrar? Porque Sí. hay un antes y un después acá. Lo que le ha sucedido a Ricardo Mansur en cuanto a su tema de salud ya marca una situación previa a lo que puede venir a partir de ahora. Sí, más allá de eso, el creador, el conductor, el alma mater, el que impulsa a Sembrar en Rivadavia es Ricardo, sin lugar a ninguna duda, y lo va a seguir siendo. Ricardo en eso es muy personalista y tiene una impronta muy marcada, que los que hemos aprendido a hacer política al lado de él, también hemos aprendido esta impronta. Es un partido departamental, el líder sin lugar a ninguna duda sigue siendo Ricardo, porque a ver, el ACV, el accidente cerebrovascular que tuvo Ricardo el 6 de abril, no le afectó, gracias a Dios, ninguna función cognitiva. Ricardo estuvo, gracias a Dios digo, y pobre para él, pero siempre estuvo lúcido, estuvo muy bien, y está en todas sus funciones. O sea, Ricardo hoy no está presente en el despacho del intendente, pero la verdad que tiene todas las funciones cognitivas para estarlo mañana. Y lo tuvo desde la hora cero, no le afectó en ningún momento su parte cognitiva. Obviamente, y digo por qué pobre para él, porque esa lucidez que tuvo siempre
se dio cuenta, se da cuenta de la gravedad por lo que pasó. Pero la verdad que Ricardo sigue siendo el líder y va a seguir siendo el líder de Sembrar siempre, o sea, es el creador. Hoy toma él las decisiones, cada cosa que se hace en Rivadavia lo consultan a él. Mira, en las cuestiones fundamentales sí, obviamente, sí, sin lugar a ninguna duda. En lo cotidiano, en el día a día, por supuesto que no hace falta. Luis toma las decisiones de gobierno, es un joven que está totalmente capacitado para ejercer el cargo que tiene, que la verdad que uno cuando es presidente del Consejo Deliberante, a mí me ha tocado serlo y la verdad que no te imaginas lo que le ha tocado a Luis vivir. Pero la verdad que conduce el equipo y lo conduce de una forma muy natural. Vos decís, Ricardo es el líder, fue el líder, será siendo el líder. Sí. ¿Se han planteado que en algún momento por ahí Mansur tal vez dé un paso al costado por una cuestión, ya sea que los médicos le digan, mirá Ricardo, no podés seguir en la función pública? ¿Qué pasa con Sembrar a partir de ahí? Sí, la verdad que no me lo he planteado a nivel médico, no soy médico y no sé evaluar eso, pero obviamente por una cuestión natural y de edad y de todos damos un paso al costado. Cuando Ricardo decida dar un paso al costado, él verá cómo y cómo irá pergeñando cómo se conduce el partido Sembrar. Pero yo estoy totalmente convencido que para eso falta y Ricardo, conociéndolo como político y como líder, sabe liderar esos procesos de formación, de transición, de cambio. De hecho, lo ha hecho en varias oportunidades. Lo ha hecho con Gerardo del Río al principio cuando trabajamos para que fuera intendente de Rivadavia, con Miguel Ronco después. O sea, esos procesos Ricardo está acostumbrado a liderarlos. Bueno, voy a empezar con las preguntas que se hacen los empleados municipales y también la gente, algunos mensajes que van llegando. Yo recuerdo, estábamos un día en Lavalle y Aristóbulo del Valle todavía no se habían llevado a cabo las elecciones generales, habían ganado las PASO. En realidad no habían ganado las PASO, les había ido bien en las PASO y todo indicaba que en las generales podían lograr la victoria para hacer gobierno. Y lo tengo pero grabado como si fuera ayer. Estabas vos, Mariano Amprino, yo, y decías, si ganamos, no tenemos que llegar a la intendencia con sed de venganza. Tenemos que tratar al empleado municipal como se merece, respetarlo, darle la oportunidad de que se sienta protagonista de la gestión. Y hoy, por todos los mensajes que me llegan, nos escuchan, no sé cuántos empleados municipales, pero sí es importante el número, están muy calientes, están muy enojados, están decepcionados porque les dieron el voto, porque se la jugaron en su momento poniendo en riesgo lo que significaba si no ganaba Mansur. Mansur hablaba de la persecución en el tiempo de Ronco a los empleados y decía, quédense tranquilos que los que deben preocuparse son los funcionarios en aquel momento. Sí, lógico. Pero hoy los empleados están completamente lejos de decir vamos a votar a Mansur si mañana hay elecciones. Han castigado, están persiguiendo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no cumplieron con lo que vos me decías ese día? Ese día. Mirá, seguramente hay muchas causas de este sentimiento de los empleados. Tenemos que revertirlo, sin lugar a dudas. Si es un defecto nuestro, hay que revertir. Nosotros no podemos y no debemos perseguir a los empleados. A los empleados tenemos que
trabajar junto con ellos, o sea, somos compañeros de trabajo en la rutina, en lo diario, y hay que volver, yo creo, a tener ese afecto que tuvimos mucho tiempo con el empleado municipal y en la gestión que están municipal. Cometiendo errores. Sí, seguro. Nosotros seguro que cometemos errores, sin lugar a ninguna duda. No me gustaría conocer, saber de que estamos persiguiendo a un empleado. Sí que lo estamos haciendo trabajar, eso es lógico y es lo que corresponde. Que hubo o hay o habrá empleados que no quieran trabajar y hay que hacerlos trabajar, y eso, si eso genera enojo, es nuestra función. Lo que sí no me gustaría que en un empleado que es trabajador, que se esfuerza, que es honesto, generarle una incomodidad de parte nuestra, de nuestra gestión. Esto, si es así, tenemos que revertirlo, sin lugar a ninguna duda. Hay que hablar con ese o con esos empleados y ver cómo se compatibilizan las tareas diarias, pero yo estoy convencido que para ser exitoso en una gestión, y no solo de gobierno, en una empresa, hay que tener muy buena relación con los empleados. O sea, no hace falta ir a una batalla. Cuando hay que negociar, cuando hay que exigir, hay que exigir. Cuando hay que negociar, se ponen los términos de la negociación en la mesa, que es lo que hacemos normalmente en las paritarias con el sindicato, pero no tenemos por qué perseguir políticamente o socialmente a nadie. Tenemos que trabajar. En la municipalidad lo que está esperando el vecino es que trabajemos. Y lo que estamos esperando todos, lo hablábamos fuera de micrófono cuando ni bien llegué, es trabajar bien. O sea, trabajar... Pero nuestro trabajo nos cuesta, pero... Vos con tu experiencia, ¿notás que hay un clima enrarecido por parte de algunos empleados? Sí, por parte de algunos empleados, sí, seguro. Sí. Porque, por ejemplo, le dan un aumento por un lado y le quitan mayor dedicación. ¿Quién tomó la decisión de sacar la mayor dedicación? Cuando la mayor dedicación, vos sabés que si ya la han trabajado la tienen que cobrar. Sí, la sacaron y la habían trabajado. Las mayores dedicaciones. Y le ponen tareas especiales que son en negro y que le afectan al sueldo en el medio de aguinaldo también, por ejemplo. Esos son operativos. Está bien, pero le sacan la mayor dedicación. A ver, vamos por parte, sí. Hugo. Mirá. ¿Por qué sacaron las mayores dedicaciones? Las mayores dedicaciones las tratamos de reducir. Sí. ¿Sí? No es quitarlas, no es sacarlas compulsivamente. Las personas, los equipos o los puestos que no hacía falta tener mayor dedicación porque no se cumplían los horarios, esa fue la consigna. A las personas o a los equipos, las tareas que no se cumple mayor dedicación, no pagárselas. No usar la mayor dedicación como complemento salarial. Esta fue la consigna, ¿sí? Hay que, como toda decisión, hay que balancearla, hay que ponerla en práctica, hay que balancearla y el tiempo irá a decir cómo nos vamos a ir moviendo en esto. Pero la consigna era no pagar mayores dedicaciones no trabajadas. Eso por un lado. Por otro lado, como la mayor dedicación es mensual, ¿sí? Aquellos que la han trabajado hay que pagárselas. Sin lugar a ninguna duda, hay que hacer el reclamo administrativo y pagársela. Como la mayor dedicación es mensual, los operativos aparecen como un complemento en aquellas personas o en aquellos equipos que esporádicamente en algún momento del mes hacen algún tipo de tarea. Para eso están los operativos. Y la idea es poder hacer aumentos en los básicos de los empleados que les beneficien. Por ahí no alcanza a ser en el mismo porcentaje que tenían la mayor dedicación, pero sabemos todo que el aumento en el básico es lo que más les beneficia y en el tiempo es lo que es más justo para todos. Pero esa fue la idea, Hugo. Bueno, mira, me pongo a leer, no es que estoy desatento a lo que decís, sí,
porque hay muchos empleados municipales, lógicamente, ¿qué me dicen? Que no los mencione. Lógico. Y vos sabés Está bien. que tampoco está bueno eso. Yo he sido empleado municipal y que tengan miedo los empleados municipales, no lo digo ahora porque ha pasado en otras gestiones también y no está bueno que siga sucediendo, que el empleado tenga que utilizar a un medio de comunicación o a un comunicador para que le transmita, en este caso a un funcionario, cuando en realidad vos deberías en tu oficina sentarte, charlar, escuchar. Porque son personas, son empleados, vos sos funcionario, pero hasta no hace mucho eras compañero sí. Y voy a seguir siendo compañero de los empleados municipales. Y dicen que hay persecución, y hay persecución a gente que ha trabajado en campaña para sembrar, y que hoy los han marginado o no les han cumplido lo que decían. En este último mes, tengo entendido, me están diciendo que les descontaron un porcentaje de mayor dedicación a algunos, a otros se la sacaron, y ya la habían trabajado. Bueno, eso hay que hacer, insisto. ¿Han tenido un error de liquidación puede de sueldo? Mira, no es, a ver, puede ser porque que... son además mayor dedicaciones que ustedes habían dado. No hablemos de las que venían de antes. Sí. Dada por nosotros, sin lugar a ninguna duda. Ustedes dijeron, ¿trabajan o no trabajan? Si hay mayores dedicaciones que ya han estado cumplidas y que no las hemos liquidado, hay que hacer el reclamo administrativo y hay que pagarlas. Esto, lo que corresponde, hay que hacerlo. Pero, ¿quién dio la orden en este mes, último mes? Sí. Se bajan un porcentaje, se quitan Nosotros como administración, como equipo. Sí, a ver. Se consensúa entre todo el equipo, sin lugar a ninguna duda, entre el gabinete. Sí. Y cada uno en sus secretarías y en sus direcciones y en sus coordinaciones teníamos la orden de hacer un análisis de cada puesto de trabajo, cada empleado para hacer esta reducción, este ajuste, digamos, de no pagar las mayores dedicaciones a aquellas personas, a aquellos equipos que no se trabaja la mayor dedicación, no se trabaja el horario que corresponde. ¿Pero las habían dado ustedes? Sí. Es decir, que observamos que gente que le han dado no la cumple. No la cumplía y se la sacamos. Sí. Si hay algún error en eso, hay que hacer una presentación administrativa y al otro mes se le paga lo que se le debe de mayor dedicación, nada más. No, en eso, si es un error nuestro, obviamente, como todos los errores, hay que asumirlo y hay que aprender. Los errores no son malos, en los errores aprendemos, evolucionamos, cambiamos. Por eso te digo, hay que hacer un balance. Cuando uno toma una decisión, siempre una decisión... yo pongo como ejemplo que es una línea. Cuando estaba en desarrollo económico decíamos, no sé, el sulfato se le entrega a productores de hasta 10 hectáreas. El que tenía 10 hectáreas y media no era multimillonario. No era un tipo que le sobraba y que... pero hay que tomar una decisión y es una línea. Y ahí vas balanceando después. Decís, no, tiene que ser hasta 15 hectáreas o hasta 20 o hasta 5. ¿Sí? Pero tenés que ir viendo el progreso de esto. Esto ha sido una decisión que se tomó para tener una coherencia entre lo que se trabaja y entre lo que se paga, y no utilizar las mayores dedicaciones como un aumento de sueldo encubierto. ¿Sí? El aumento de sueldo debe ir al básico. ¿Y ¿sí? por qué pagan operativos en negro? Porque hay, como te digo, hay empleados, hay tareas que se hacen esporádicamente. Ejemplo, no sé, yo tengo a cargo el departamento de zoonosis. Hay que hacer, no sé, retirar un perro de la vía pública un fin de semana. ¿Sí? Yo no le voy a pagar a un empleado todo el mes para que ese fin de semana se retire el perro. Por ir ese fin de semana se le paga el operativo de la tarea especial. Bueno, acá me dicen, en todos los cementerios pago operativo de trabajo los 365 días porque no se tiene feriado. No hay 1 de mayo, no hay Día de la Madre, no hay Día del Padre, no hay cumpleaños, nada de eso. En el tema de mayor dedicación, imagino a los empleados del cementerio. Los empleados del cementerio tienen mayor dedicación. Sí, no se les ha tocado.
Entiendo que no, la verdad que no es mi área, tal vez se ha reducido, pero lo que no significa que no se trabaje en esas áreas, en muchas áreas de la municipalidad trabajamos todos los días del año. Sí. Sí. Bueno, estás a cargo dentro de tu organigrama, de la seguridad del departamento. De la prevención. De la prevención de los preventores. Sí, de los preventores. Ayer yo decía, los preventores tienen 2 jefes, vos sos el jefe en la pirámide, sí. El secretario de gobierno, Pascual Quiroga y Sánchez. Exactamente. Después vienen 3 coordinadores. Sí. Después vienen 3 administrativas. Y después está Alcaraz y Cabral, que también están en el área de preventores, me decían. Sí. Dice, falta lugar en las oficinas. Alcaraz no sé, la verdad que no. Bueno, Jorge Cabral sí está en la parte administrativa. Me decían, sí. 5 móviles activos, de los cuales 1 lleva al coordinador a recorrer distintos puntos, no hacen más recorrido por los distritos, y el tema de la seguridad es un tema recurrente. Hubo una convocatoria el jueves en la tarde, pasó también hace no mucho tiempo con el tema del robo de caballos, que no fue ninguna autoridad a reducción, el jueves tampoco fue ninguna autoridad a San Isidro Norte y Belgrano. ¿Cuál es la estrategia, si es que la tienen, desde el área de seguridad del municipio para colaborar con el ministerio? Porque el ministerio, la ministra dice, es responsabilidad del municipio. Y del municipio dice, es responsabilidad de la provincia. Bueno, hay cosas que hay que aclarar. Primero, la participación nuestra el día jueves en Belgrano y San Isidro no nos invitaron, pero sí estuvo Paco Sánchez como responsable de la seguridad, estuvo él participando en la reunión, más allá de que no nos habían convocado. La seguridad, sin lugar a ninguna duda, esto, a ver, no se pone en tela de juicio porque es ley, Hugo, está a cargo de la policía de Mendoza. O sea, hay departamentos que no tienen preventores y sin embargo tienen policía de Mendoza. Sí. ¿Sí? O sea, la seguridad no se discute, la seguridad es responsabilidad del gobierno de la provincia. Lo que hacemos los municipios con nuestros departamentos de preventores es colaborar, estar presente, estar más cerca del vecino, pero sin lugar a ninguna duda la seguridad es, pero esto no lo digo yo, no es una opinión, esto es objetivo. La ley dice que es responsabilidad de la Policía de Mendoza. De todas maneras, insisto en esto, es muy importante que estemos presentes. Yo estoy muy abocado a la tarea de seguridad, se han hecho muchas inversiones en seguridad, tenemos 6 móviles funcionando, tenemos 2 motos, tenemos 4 bicicletas, tenemos a partir de este año un dron que estamos generando una capacitación en nuestros preventores para trabajar con el dron. El dron está dando muy buenos resultados, es una herramienta tecnológica que se está usando mucho y la verdad que nosotros estamos muy orgullosos de tenerlos y de trabajar junto con la sociedad en esto. El dron se compró para trabajarlo mucho con los chicos y los directivos de la Escuela Técnica de Santa María. Habíamos hecho esta primera etapa de senderos seguros sobre la calle Almirante Brown, Urquiza, Alem, ¿sí? Ahí vuela el dron en los horarios donde salen los chicos. Estamos trabajando con alarmas comunitarias de una manera muy eficiente y esto es bueno destacarlo. Alarmas Comunitarias es un sistema que hace muchos años que está en Rivadavia y lo que hemos hecho es seguir trabajando, hacerlo más eficiente, unificarlos, los centros de visualización de alarmas comunitarias y de cámaras en un solo edificio. Antes estaban en edificios separados, pero es un sistema que está funcionando hace muchos años. ¿Dónde está eso?
Hoy está en la calle José Hernández, en el centro tradicionalista, en el edificio nuevo, digamos, del centro tradicionalista. Ahí se ha acondicionado una oficina unificada, donde están todos los monitores. Te invito a que lo recorras. Es muy humilde, muy simple. Vos sabés que hemos licitado el centro de monitoreos acá en la esquina. Va a ser un centro de monitoreo que nos va a enorgullecer a todos los rivadavienses, porque con mucha tecnología, con 15 puestos de visualización, o sea, va a ser un centro de monitoreo sustentable, con energía solar. Pero hemos tratado de ir organizando. Antes, fíjate vos, visualizadores estaba en One, en la empresa One, sí, en la cooperativa eléctrica, y le habían cedido una piecita, sí, una piecita muy chiquitita, con muy pocas comodidades, pero bueno, era un espacio cedido. Alarmas Comunitarias estaba acá en planta baja en la municipalidad, también en una oficina extremadamente chica. Hoy estamos compartiendo plataformas. Hoy la persona que ve una cámara puede visualizar el evento, o viceversa. Cuando aparece un evento, cuando se dispara una alarma comunitaria, se ponen en pantalla las cámaras que están cerca de esa alarma comunitaria. Así que estamos haciendo un esfuerzo grande con eso. Desde la tecnología nos están compatibilizando estas pantallas, porque vos sabés que esto no se hace de un día para otro. El Ministerio de Seguridad, Leandro Katopovich, me parece que la verdad no recuerdo nunca el apellido pobre de Leandro, nos ha dado una mano y ha sido muy generoso en esto, que es el especialista en seguridad informática del Ministerio de Seguridad de la provincia. Ha venido acá a Rivadavia. Yo no tuve ese día una reunión personal con él porque estaba con fiebre. Estuvo el equipo de seguridad reunido con él. Lo acompañó ese día Panamá. No sabía que era, pero lo acompañó. Así que estamos trabajando codo a codo, que es lo que corresponde. Insisto, esto es responsabilidad de la policía, pero nosotros no podemos sacar nuestra responsabilidad, porque hicimos hace muchos años con Ricardo, intendente, una compra y la decisión de poner el cuerpo de preventores al servicio de los vecinos. ¿Creó el cuerpo de preventores? Sí, en el año, mira, no me quiero equivocar, no sé si es 2013 o 2016, creo que en el 2013 fue. Sí, porque 2016 ya estaba ronco. A raíz de un hecho violento muy complicado que lo tuvimos acá en Rivadavia, tomó la decisión Ricardo de poner preventores, y bueno, es un camino de ida esto. Nosotros en seguridad no podemos dejar de invertir. Podemos ser más eficientes o menos eficientes, pero no hay que dejar de invertir nunca. Esto es como en una casa, nunca sacás rejas si no te roban, la dejas puesta. Diciembre del 2013. 13, bien, que se creó el cuerpo de... yo le agradezco a los oyentes. Bien, muchas gracias por eso. Dice, ¿falta comunicación con la policía y trabajar en conjunto? No, de hecho, habla con cualquiera de los comisarios, estamos muy en contacto, hacemos operativos en conjunto. Fíjate vos, por ejemplo, los fines de semana, los controles de alcoholemia, los preventores no estamos capacitados y habilitados legalmente para hacer los controles de alcoholemia, pero sí participamos junto con la policía y le proveemos de nuestros móviles cuando la policía les hace falta para hacer los controles de alcoholemia. A raíz de una resolución propuesta por el concejal Alejandro Flores, vamos a empezar a hacer controles de ruidos molestos en los vehículos, en la vía pública, concretamente las famosas motitos, sí, que están... Nosotros no podemos detener a uno, pero sí le vamos a facilitar el decibelímetro que tenemos calibrado y homologado en la municipalidad a la Policía de Mendoza para que hagamos ese control. O sea, estamos trabajando en conjunto, ¿no? De ninguna manera creo que falte comunicación, al contrario, estamos, de hecho, preventores y policía están en frecuencia.
Lucio, ¿cuáles son las mayores demandas que tienen en el municipio? Porque si salís a recorrer el departamento, lo primero que te dice la gente, y las calles, la mugre, las hojas, las acequias, las veredas. Para ustedes hoy, ¿cuál es en agenda el tema principal a resolver en lo inmediato? Voy a empezar por mi secretaría. Sin lugar a ninguna duda, la seguridad. O sea, todos nos transversaliza la seguridad, la inseguridad. Es algo que nos tenemos que hacer cargo, si bien, insisto, la seguridad es responsabilidad de la Policía de Mendoza, pero la inseguridad nos transversaliza a todos y tenemos que seguir invirtiendo y haciendo todos los esfuerzos para poder minimizar, evitar los hechos de inseguridad. Por otro lado, tareas, lo que nos demanda la gente, el vecino, son tareas muy sencillas, muy nuestras, pero que hay que hacerlas y hay que hacerlas de una manera eficiente, que es la limpieza, el famoso barrido, alumbrado y limpieza. Estamos trabajando, has visto la gran inversión que hemos hecho y el trabajo que hemos hecho en la reconversión de luces LED. De las luminarias. Eso es muy importante, no solo porque ilumina mejor, a nosotros desde el Departamento de Seguridad nos beneficia muchísimo la buena iluminación de algunas calles, algunos sectores, sino también que ahorramos todos como municipio, como rivadavienses. Esto es como cuando cambias un foco en tu casa y lo pones LED, te vas a dar cuenta en la boleta de luz. Y sobre todo también, y es muy importante eso, la durabilidad. Nosotros desgraciadamente todavía tenemos mucho vandalismo en la vía pública y no es lo mismo pegarle un piedrazo, un zamarrón a una luz de sodio que se quema muy rápidamente, que a un LED que tienen más resistencia, que como son modulares, las ópticas de los LED puede seguir funcionando con menos lumen, pero sigue funcionando la luz. En sodio o lo que era antes mercurio se te quema inmediatamente. Así que bueno, la durabilidad, el menor consumo, mayor iluminación, eso es muy beneficioso en las luces LED y los rivadavienses hemos hecho una inversión muy grande en luces. La limpieza es una materia pendiente que tenemos que ser más eficiente, que mejorar, que hacerla de una manera más racional. Esto hay que hacerlo entre todos, ¿sí? Hacernos responsables todos de nuestra casa, de la limpieza de nuestra casa, que es el departamento. Sacar los residuos en los horarios en los que pasa el camión pasar en los horarios que debe pasar y hacer los recorridos que debe hacer. En eso vamos a trabajar en la recolección de residuos diferenciados, ¿sí? Nosotros tenemos el proyecto y estamos trabajando para hacer la recolección de residuos diferenciados. En la ex bodega El Trébol estamos armando una cinta clasificadora de residuos para llevar una cooperativa de trabajos ahí en la bodega. Así que hay proyectos sobre la recolección que son muy importantes. Se ha hecho una inversión de camiones, de barredoras, de chupadoras de hoja. La poda es otro tema que hoy justamente estuve con el responsable de la poda reunido en la mañana temprano con Javier Algañarás. La poda es un tema que hoy, por la época del año, nos están viendo en muchas calles del departamento. No se alcanza a podar todo el departamento. Nos encantaría, pero no se alcanza y físicamente y económicamente es casi imposible. Pero hay que hacer una poda racional y proyectada a los años de gobierno que nos quede, y dejarlo proyectado, dejarlo como un proyecto futuro, dejarlo instaurado. Cómo son los recorridos que deberían hacer las cuadrillas de poda año a año para ir cada 5 años, cada 6 años, cerrando el departamento y podando todo nuestro bosque urbano. En eso tenemos que trabajar, renovar el arbolado público, cuidar el bosque, lo que llamo yo y lo que le llaman los especialistas el bosque urbano. Nosotros los rivadavienses tenemos una población de árboles
muy importantes, grandes, si lo ves desde un avión o desde el dron, te das cuenta que hay bosque en la ciudad, pero ese bosque trae dificultades. Aysam tiene problemas en muchas calles, con cloacas rotas por los árboles, los vecinos sufrimos de roturas de veredas, pero bueno, son los árboles, son seres vivos, tenemos que renovarlos, trabajarlos de una manera racional y trabajarlos todos juntos con los vecinos, viendo que los árboles son beneficiosos y hay que tenerlos. O sea, no se puede tener una ciudad con árboles de plástico. ¿Qué virtudes tiene este gobierno y cuáles son los defectos que ustedes tienen que corregir? Mira, uno por ahí en la autocrítica es muy, muy duro. Como defectos tenemos que corregir, como te digo, los puntos fundamentales que le hace falta al vecino. Seguridad, sin lugar a ninguna duda, y en eso yo... Primero, mi secretaría, hay que seguir insistiendo en la seguridad, la limpieza, el trabajo coordinado y racional entre todas las áreas. Eso hay que profundizarlo sin lugar a duda. Y virtudes, yo creo que también, no me gusta hablar de las virtudes, porque se puede tornar en algo alabancioso y muy egocéntrico, pero seguramente debemos tener virtudes. Esos que lo digan y lo evalúen los vecinos, la gente que... ¿Las elecciones van a ser un parámetro para evaluar eso? Obviamente, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, que las elecciones son para todos, para todo el arco político, una evaluación de medio tiempo. Las elecciones legislativas son muy importantes en esto. Yo lamento mucho los casos, por ejemplo, como Buenos Aires, en el que hay poca participación ciudadana en esto. Pero bueno, es también un desafío que tenemos los políticos de transmitirle... Es lo que han logrado los políticos, seguro, que la gente no tenga ganas de ir a votar. Por supuesto. Es un desafío que tenemos los políticos de transmitir que las elecciones son importantes, incluso las de medio tiempo. O sea, medio tiempo medio término. Pero las elecciones legislativas son muy importantes también, porque van definiendo el rumbo y, sobre todo, generan cuerpo legislativo a los futuros ejecutivos. Esto es así. Vos que estás a cargo de la seguridad, te lo iba a preguntar recién y después pasamos a otro tema. ¿Qué pasa con la fiscalía? Porque la gente dice, ¿por qué no tenemos fiscalía en Rivadavia? Lo escuché un día más, tenemos la unidad fiscal, que no es la fiscalía. La gente, si tiene que ir a denunciar algo, tiene que ir a Junín o lo tiene que hacer vía online. ¿Qué tan importante sería tener la fiscalía otra vez en Rivadavia? Y a nosotros fue una decisión del gobierno de la provincia que en lo personal no la comparto, pero entiendo que estos son procesos de digitalización que en una primera instancia sentimos como que nos alejan de las cosas. Recién venía de otra reunión que tenía en el Salón de Acuerdo con la gente, con María Rosa Yunta y los jefes de movilidad de la municipalidad, con el carnet de conductor. La licencia de conducir va a ser digital, es digital ya. Y hay mucha gente que todavía lo digital, yo primero... Nos cuesta adaptarnos, nos cuesta confiar, nos cuesta creer. Me decía María Rosa, que hay choferes profesionales que van, por ejemplo, a Chile, que la llevan digital, pero la quieren física por si no hay buen internet, si no pueden bajarlo, si se les rompe el teléfono, y tienen que tenerla físicamente. Bueno, estos cambios digitales, volviendo a tu pregunta de la Fiscalía, nos cuestan y al principio es duro aceptarlo y es duro. Yo entiendo que las personas que han sufrido un robo, han tenido un hecho de inseguridad, de violencia de género, tener que ir a Junín a hacer
una exposición, cuando antes se hacía aquí en Rivadavia, es problemático. Y no todos tenemos acceso a la tecnología, ¿sí? Esto también hay que contemplarlo. Es, sin lugar a ninguna duda, un movimiento que no tiene retorno. Yo me acuerdo cuando salimos de los monitores, esos, ¿te acordás? Las computadoras de tubo a los LED, decíamos, no, esto no sé cuánto va a durar, no tiene retorno, ¿sí? Pero bueno, hay que adaptarse. Todos los cambios son problemáticos. Pero decís que la Fiscalía no está más en Rivadavia, ¿por qué? Por una decisión política del gobierno de la provincia, sin lugar a dudas. ¿Y eso nos perjudica a los rivadavienses? Y mira, algunos rivadavienses sí, insisto, los que pueden hacer la denuncia online, el cambio le fue neutro, ni bueno ni malo, porque la hacían online o están acostumbrados o la pudieron hacer online. Aquellas personas que la hacen todavía presencial o pretenden hacerlo presencial, sí nos perjudicó. ¿Y no hay posibilidades de que se vuelva a traer la Fiscalía a Rivadavia? La verdad que no lo sé. ¿También otra decisión política sería? Es una decisión del gobierno de la provincia, sí, es una decisión política. ¿Ustedes han hecho algo para de que vuelvan? Se les ha pedido que la revisión de esto, pero también entiendo, insisto en esto, Hugo, que la impronta digital y el tratar de hacer los trámites más rápidos es a lo que tendemos todos, ¿sí? Si vos podés hacer una licencia de conducir, gracias Fer, si vos podés hacer una licencia de conducir desde tu casa, sin pedir turno, sin pedir nada, el que la puede hacer pero es fantástico y está chocho. Los que no acceden o nos cuesta o decís, ¿y será así? ¿Tendré que pagar esto? ¿Lo pago con qué medio de pago lo pago? Bueno, es más problemático, pero es algo a lo que terminamos adaptándonos todos. ¿Te acordás los cajeros automáticos con los jubilados? Bueno, acá me dicen si es importante porque no solo es hacer la denuncia, también hay que declarar. Sí. Sí. No es solo denunciar, sino según declarar. Según el tipo de delito que hay, hay que ratificar la denuncia después personalmente. En eso sí hay un inconveniente y la justicia deberá adaptar los mecanismos para hacerlo lo más rápido posible. Bueno, toma un poquito de café. Mientras yo te voy diciendo... ¿Es políticamente correcto, Lucio, en responder ahora los empleados municipales estamos peor que en la gestión anterior y ellos prometieron que los empleados íbamos a estar mejor? Sí, es una deuda pendiente, sin lugar a dudas. ¿También reconoces? Sí, es una deuda pendiente. Tenemos que ir, a ver, yo considero esto, tenemos que ir mejorando siempre la calidad del trabajo municipal. Y tenemos que tender a revalorizar el trabajo municipal. Le toca la billetera y es lo... Bueno, sin lugar a todos, a todos. Cualquiera que le toca la todos, billetera. Hugo, a vos te bajan una pauta publicitaria y te duele. A todos. Lo que tenemos que ver es también, y cuando estamos en funciones directivas, que no solo es el dinero del empleado municipal, sino son también las condiciones de trabajo, los elementos de protección personal, la seguridad personal que tiene cada uno de los empleados. Esto es integral, pero sí, sin lugar a ninguna duda, tenemos que trabajar sobre la recomposición. Y mirá, en la medida de lo posible, y esto es un planteo que lo hizo Ricardo en su momento y lo continuamos, es tratar de ganarle a la inflación, mes a mes, paritaria a paritaria. ¿Sí? Es un proceso largo, es un proceso que no se hace de un día para otro, sin lugar a duda, pero vamos a tratar de en todas las paritarias estar por sobre la inflación. Eso es un tema que nos lo hemos propuesto y nos lo planteó Ricardo desde la hora cero. O sea, tratar de ir ganándole a la inflación. Obviamente los primeros meses era una batalla perdida, nos costaba muchísimo. Nos costaba muchísimo. Hoy, gracias a Dios, con esta estabilidad
entre comillas, que hay de la inflación, podemos ir trabajando y nos hemos propuesto trabajar en las paritarias para ganarle a la inflación. Vos me preguntás, ¿es suficiente? Seguramente no es suficiente, pero es el camino. Y es lo posible. Vamos por lo posible, ¿sí? Y ahí llegaremos a los sueños, pero hay que ir paso a paso en esto. ¿Qué va a pasar con la cubierta del techo del playón, del que tanto se ha hablado? Sí. Se paralizó. Hoy, si se termina, se va a pagar mucho más de lo que podrían haber pagado apenas asumieron en la gestión. ¿Eso en qué está? ¿En qué Eso momento? está, como lo planteamos desde un principio, nosotros no era una situación en la que podíamos opinar y decir, che, está bien soldado, no está bien soldado, esto va a aguantar, no va a aguantar. Esto recurrimos a los que saben, recurrimos a los profesionales, recurrimos a una entidad como es la Universidad Tecnológica Nacional, la que nos diera el plan de trabajo. Nos lo tiene que entregar al plan de trabajo y nosotros tenemos que ejecutar ese plan de trabajo. Ese plan de trabajo es muy probable que por el monto, por la envergadura de esto, por los cuidados que hay que tener en esto, se tenga que llamar a licitación para hacer una revisión y un replanteo de este trabajo. Pero el playón deportivo del polimunicipal hay que terminarlo, hay que hacerlo. ¿Pero cuándo? ¿Más de un año va eso? Sí. ¿Eso perjudica para los chicos que sin lo lugar a estar duda, utilizando? sin lugar a duda. Sí. Pero hay que terminarlo y estamos en los tiempos que nos habíamos planteado, porque la universidad también hizo un trabajo muy a conciencia, o sea, no es decir, bueno, esta soldadura se ve bien o se ve mal. Estuvieron en todos los nudos portantes, en todos los nudos importantes de la obra. Subieron especialistas, subieron ingenieros, subieron soldadores, vieron cómo fotografiaron, documentaron. Tengo entendido hasta que se toma como una especie de radiografía de lo que es la soldadura. Y bueno, eso da un resultado que hay que revertirlo. Y hay que revertirlo con un plan de trabajo. Ese plan de trabajo nos lo tiene que entregar la universidad para llevarlo a cabo. ¿Pero está en agenda? Hablemos de fecha. Sí, está en agenda. Y fecha no te sé dar. Primero, no tengo el contacto diario con la universidad. Pero sí está en agenda y sí lo vamos a hacer sin lugar a ninguna duda, porque es un estadio, no es un techo solamente, Sí, es un estadio que va a ser muy importante y es muy utilizado para los chicos y todos los deportes de Rivadavia. Bueno, me dicen otros empleados, creo presentaron desde la oposición un proyecto para los abonos a determinados empleados municipales. Hoy con el valor que tiene el boleto, sí, se le hace muy complicado a algunos empleados viajar por el costo, entre lo que ganan y lo que gastan, prácticamente no sé si les convenga ser empleados. ¿Van a darle lugar a ese proyecto que en algún momento se presentó? ¿Si tienen una iniciativa propia? Lo desconozco, por lo menos por mi despacho no ha pasado el proyecto, no lo he visto. Pero sí, hoy el valor del pasaje es un valor significativo. No es un valor que cualquiera lo pueda afrontar. Trabajaremos sobre eso para verlo con los empleados. Esto que responde no es verso, no lo voy a tomar como verso de que lo vamos a trabajar. Yo te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Huguito, no, está bien, porque que el tiempo diga si faltaste a la verdad o cumplieron. Y también esto, hay temas que aunque se aborden, yo siempre les digo cuando hablo con los vecinos, el que estemos charlando no significa que siempre le tenga que dar la razón o siempre tenga que hacer lo que vino a pedirme. Sí. Hay temas que hay que abordarlos, hay que estudiarlos y hay que ver si se pueden. A ver, vos sos mi papá y tu hijo te pide un par de zapatillas. Vos le decís, bueno, sí, te las voy a comprar, ya voy a ver cómo hago. Pero no significa que les compres las más caras ni que se las compres mañana. Muy probablemente, o que las pagues de contado, muy probablemente lo vas a analizar y vas a decir, bueno, mira, vamos a poder
el mes que viene y lo vamos a hacer en cuota y te vamos a comprar no la más cara, sino la... Bueno, se verá. Pero es analizable el tema y hay que charlarlo. Lo peor que puede hacer, lo peor que podemos hacer como sociedad, ni siquiera como políticos, es no hablar estos temas y no analizarlos y no ver las diferentes miradas en las que se puede abordar un tema. Hay 17 luminarias pasando la Plaza de los Burros, que yo lo dije hace un tiempo acá, que no funcionan. Están quemadas. Pero son una al lado de otra. Eso debe ser la línea. 17 luminarias. Eso debe ser la línea. Lo vamos a tomar como un reclamo. Lo tendría que anotar. Es más, pero la oposición me hicieron llegar en su momento, cuando yo lo dije, de que ellos lo habían presentado también en el Consejo, de ese reclamo de las luminarias. Son 17. 17. Mira, es muy probable... la Plaza de los Burros, sí. Es muy probable que sea una cuestión de línea. Cuando hay fallas así de muchas luminarias juntas, en este caso 17 es una cantidad muy importante, es muy probable que esté fallando la línea o nos hayan robado la línea, puede ser, puede pasar, pero sí lo tomo, Hugo, porque eso hay que verlo. Las luminarias están puestas. Las luminarias cuando se ponen funcionan, o sea, no es que dejen las luces y después ven si prenden o no prenden, pero lo vamos a tomar, sí, bueno, pasando a la Plaza de los Burros. Parece una charla de Fantino con Milei que duró 4 horas, no te quiero quitar más tiempo porque te agradezco. Estar en la Secretaría después de Gobierno. Me va a decir que me pagan el sueldo y no estoy trabajando. Venía a hablar radio, pero me parece importante que a veces los políticos salgan de esas 4 paredes donde están encerrados. Totalmente. Yo sé que les consume tiempo firmar expedientes, estar tratando de resolver las cosas, pero no tienen que ir solo en campaña a visitar a la gente, deben de estar permanentemente. Y eso de que por ahí hasta pierden la vida social, porque lógicamente les demanda mucho tiempo estar en la gestión, pero desconocen lo que la gente habla en la peluquería, en el café, en la farmacia, qué sé yo, en el taller mecánico. Entonces no siempre ustedes se enteran. Sí, y la crítica de los comunicadores o de algunos medios, yo principalmente me voy a hacer cargo de lo que digo, es para que construyan sobre bien dijiste vos, sobre los errores se aprende. Seguro. Y hay políticos que no lo toman así, lo toman como una crítica destructiva. Y deben abrir la cabeza para que si uno les dice, che, mira, en tal lugar pasa esto, vayan, miren, y si realmente está la problemática, la resuelvan. Mira, Hugo, sin lugar a ninguna duda, y comparto lo que decís, y lo sufro. Vos en un momento dado me decías, dijiste, no te escucho normalmente, pero que estaba para firmar expedientes. Sí, una de mis tareas... Yo dije que eras un empleado administrativo. Sí, una de mis tareas, a ver, soy el jefe administrativo de todo el municipio, o sea, si hay algo que hago todos los días de mi vida es firmar expedientes. Por la Secretaría de Gobierno pasan, te diría que el 90% de los expedientes que circulan en la municipalidad. Es un error nuestro muchas veces, y mío sin lugar a ninguna duda, tratar de abocarme a que la administración funcione. Porque, a ver, por la firma del expediente es porque sale el pago a un proveedor, porque se puede hacer una compra, porque se paga un sueldo, porque se le paga un subsidio, porque hace... Bueno, esta función mía es importante, sin lugar a ninguna duda, pero también es importante, y lo remarcás muy bien vos, el salir a la calle, el escuchar a la gente, el estar en contacto con la gente. En mi caso en particular hago un esfuerzo grande por estar en contacto con la gente. La verdad que me gustaría que sirviera más a los vecinos, ¿sí? Pero lo trato de hacer, voy muchas veces a reuniones, sobre todo las chicas de alarmas comunitarias, Paola Sosa y su equipo, me sacan mucho a la calle para hablar con los vecinos por las alarmas, y me parece vuelvo a casa siempre muy satisfecho del resultado de la reunión, porque, como decís vos, aprendés mucho. Yo no considero que los errores
sean negativos. Al contrario, para mí los errores nos enseñan, nos hacen crecer, nos hacen cambiar, te hacen ver tus debilidades. Es muy duro y para los argentinos nosotros somos muy exitistas, pero para los argentinos es durísimo el tema de vernos en un error, o sea, no queremos fallar. ¿Vos creés que sos de los funcionarios que lo que ganan lo tienen bien merecido? De que lo que vos haces en el municipio para lo que cobrás se justifica, porque hay muchos, para mí, me hago cargo, para mí hay muchos funcionarios que no funcionan y hay funcionarios que no deberían estar en los lugares que hoy ocupan, pero eso que lo arregle el intendente. A mí sí hay una de las cosas que más incómodo me ponen, y no es porque gane fortuna y vos lo sabés y me conocés desde siempre, desde hace muchos años, es hablar de mi sueldo propio o mi realidad. A mí no me gusta juzgarme y decir, sí, valgo lo que cobro o cobro lo que valgo. La verdad que me pagan un sueldo, tengo que hacer una función y esa función la tengo que hacer lo mejor posible. Los otros días hablaba con un mecánico de acá de Rivadavia y les decía, uno no puede hacer la función por el sueldo que gana, ¿sí? Porque si una maestra no estuviera conforme con su sueldo, le tendría que enseñar mal a tu hijo y jamás lo hacen los docentes a eso, incluso cobrando sueldos que no son acordes a su función. Por debajo de lo que ¿sí? merecen. Así que uno tiene que hacer su función y hacerla bien. Un policía que no gana bien, o un médico o una enfermera del hospital que no gane bien, no te va a curar mal porque gane poco. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Los políticos, en este caso, este secretario de gobierno, tiene que hacer su trabajo. Si no está conforme con su sueldo no le alcanza, tendrá que buscar otra cosa, como todo, pero no hacer mal el trabajo. Si a vos el día de mañana tenés menos publicidades, ¿transmitirías mal las cosas? No, ahí está la vocación. Por también, eso, ojo. esto es y a eso es lo que voy. Nos hace falta a todos, como sociedad, cumplir con nuestras vocaciones, soñar con lo que estamos haciendo. A mí me apasiona la política, me apasiona la función pública, el municipalismo. Bueno, tengo que estar acá. Es lo que me gusta y doy gracias a Dios por estar todos los días en la Secretaría de Gobierno. El día que no lo esté, tendré que estar haciendo otra función, pero no voy a trabajar mal, te aseguro eso. Trabajaré en la función que me pongan, pero lo voy a hacer de la mejor manera posible. ¿Cómo te llevas con los jóvenes de Sembrar, con esta renovación que impulsó Mansur desde la campaña y que les ha dado lugar en su equipo de gobierno? Mira, yo a los jóvenes... Sincero. Los tomo como maestros. Y como todo maestro, hay cosas que te gustan, lo que te dicen, y hay cosas que no te gustan, pero que tenés que aprender. Para mí los jóvenes del equipo son como mis hijos. Hay cosas que me encanta que me las digan y hay cosas que no me gusta que me las digan. Sin embargo, en muchas cosas y en muchas decisiones tienen mucha razón, tienen una visión distinta. Lo hablábamos recién con vos fuera de micrófono con nuestros hijos. Tenemos que aprender, ponernos en el rol de ellos y en sus zapatos, que con 20, 30, 40, yo los considero jóvenes a los de 40, sí. ya estoy más viejo de lo que... pero aprender. Lo mejor que nos puede pasar como seres humanos es morir aprendiendo. A mí me gusta mucho aprender de los jóvenes. Bueno, me cuesta, estos jóvenes el año pasado pidieron por tu cargo. Sí, ¿Lo sabías? Bueno, habrán considerado, sí, lo supe. Y te respaldó el intendente. Lo supe. Habrán considerado que hay personas mejores, que no estaba cumpliendo bien con la función. En el momento que lo supe, obviamente me cuestioné eso. Me sirvió para mejorar.
Lo que no mata engorda. Y yo creo que estos llamados de atención te tienen que servir para ser mejor, para ser más fuerte. Si no, no estás a la altura de tu cargo. ¿Tu relación con el hijo del intendente, con Andrés? Con Andrés es muy buena. Es hoy, te diría que una relación diaria. Nos juntamos todos los días después de las 13. Estamos en la intendencia. Andrés, antes cuando estaba Ricardo, venía menos a la intendencia. Hoy viene todos los días, así que estamos con el Andrés trabajando codo a codo en esto. Todo, te diría que diaria la relación. ¿Vuelve Mansur a la intendencia? Sí, vuelve. Pero vuelve. es necesario, digo, porque, a ver, yo veía la foto del domingo, sí. Donde habían ido a comer, han estado almorzando. Yo aliento y Dios quiera que se ponga bien lo más pronto posible. Ya se le ve una mejoría. Sí. Sé que todavía la pierna izquierda es la dificultad que más tiene para poder recuperar la movilidad. Ahora, es necesario exponer una persona que si no puede caminar, estén permanentemente diciendo sí va a volver, generando por ahí una expectativa a la sociedad que lo votó. Porque acá al que votó la gente fue a Mansur. Después ustedes... Sí. Están puestos por el intendente. Sí, señor. Pero al que lo votaron fueron a él, los ribavienses. Digo, ¿y si Mansur no está en condiciones de volver? Yo te voy a decir una cosa. ¿De eso? Sí, por supuesto. Y yo estoy seguro de lo que te voy a decir. Para tener un intendente hace falta tener una persona que piense, no que camine. Tuvimos una vicepresidenta de la Nación hemipléjica. Sin embargo, fue una excelente vicepresidenta de la Nación. Con Macri, decís. Exactamente, Gabriela Michetti. Nosotros no nos hace falta que Ricardo camine, nos hace falta que Ricardo piense. Y piensa, insisto, como te lo dije desde el principio, desde el primer minuto. O sea, nunca tuvo un daño cerebral. Si hubiera tenido un daño cerebral, yo te diría... Depende de la evolución, de los médicos. Si vuelve a caminar Ricardo, y Dios y la Virgen quiera, y rezo para eso, soy una persona de fe, creyente, me sentiría feliz por eso. Pero si las circunstancias dieran que Ricardo no vuelve a caminar, por este accidente cerebrovascular o por lo que nos puede pasar a cualquiera, sí. Puedo cruzar la calle y quebrarme las piernas y no caminar más, van a preguntarse, ¿el secretario de Gobierno sigue en funciones si está con las piernas quebradas? Sigo en funciones. Ricardo, a ver, insisto, si camina, pero bienvenido sea, y yo estoy seguro que va a eso. Estuve feliz el domingo viendo cómo movía su pierna. La mueve, yo la vi. O sea, que le falta para pararse, que él me contó que había caminado con un andador, que trabaja todos los días, es un trabajador incansable hoy de su salud y de su cuerpo y de su recuperación. Pero a los ribavienses nos hace falta un líder que piense, no que camine. No hace falta solamente el caminar. Estamos, insisto, acostumbrados los argentinos al exitismo. Tenemos que estar acostumbrados y aprender de los errores y aprender de los fracasos y aprender de las pruebas. Esto, lo de Ricardo, fue una prueba, sin lugar a ninguna duda. En su salud, un llamado a atención, es un cabeza dura que no deja de fumar. Pero cuidarlo no sería decirle, tranquilo, Ricardo, recuperate y veremos qué pasa. No estar tan pendiente de decir que vuelva, necesitamos al líder. Eso depende de él. Él quiere volver. Depende, él te lo ha manifestado. Sí, él quiere volver. Sí, él quiere volver, pero depende de él y de su familia, no de nosotros. Nosotros como funcionarios, lo que necesitamos es un intendente que tenga sus facultades mentales impecables, como las tiene Ricardo, nada más. Insisto, Gabriela Michetti fue 4 años al Senado de la Nación en silla de ruedas. Y no hubo, la elegimos los argentinos en silla de ruedas, o sea, no siente la ausencia de Mansur en físicamente sí, obviamente. Hay rutinas, y yo en lo personal hay rutinas que hacíamos de desayunar juntos, que hoy no la hacemos.
pero la impronta, el liderazgo, la personalidad de Ricardo está permanente en el gobierno. Esto es lo que te digo de federalizar servicios, de estar al servicio de la gente, de que seamos funcionarios de vocación. Esto es una impronta de Ricardo y está permanente en eso. Y vos que tenés un diálogo casi permanente con él, aunque hoy no esté, ¿se planteó en algún momento algún recambio del equipo de gobierno? ¿En algunas áreas? No, en esto, después de la ACB. En el momento de que empezó a gobernar y sí, puso a prueba algunos. No que a mí me lo haya manifestado Ricardo, no. Obviamente los cambios, de hecho ha habido cambios, y ha habido cambios en los equipos. A ver, fíjate vos, por ejemplo, el área de inspectores en la municipalidad, cuando asumimos nosotros, yo pedí que estuvieran a cargo mío de Secretaría de Gobierno, y Ricardo, creo que fue en el mes de febrero o anterior, lo cambió antes del festival, lo cambió a la Secretaría de Hacienda, a Orlando Aranda. Ha habido cambios, pero no que me lo haya manifestado a mí, no tenía en mente cambiar algún funcionario en particular. A todos, obviamente, nos corrige y nos exige para que rindamos más, pero no ha habido, por lo menos que yo sepa, no ha habido ningún... Ahora, está demostrado que tenés un fuerte respaldo de Mansur, porque si te apoyó en el momento en que pidieron que no te tuviera en el lugar que estás, ¿eso cómo te hace sentir? Muy bien. Responde a las expectativas que siempre tuve de Ricardo y que es mutuo. Él me apoya y yo me desvivo a diario por apoyarlo a él y apoyar el gobierno que él conduce. Sé que vas a decir que probablemente no es el momento, que están gobernando para que esto mejore. Bueno, todo el discurso político, y sabés a dónde va la pregunta. Es más, si querés, dame la respuesta sin que te lo pregunte, porque ya debes saber cuál es la pregunta. Hacémela para no Pero sabés confundir. de qué estoy hablando. Sí, seguro. 2027 está a la vuelta de la esquina. Sí. Aunque digan falta muchísimo, recién llevamos 17 meses de gobierno, vienen las elecciones legislativas, es una falta de respeto a la sociedad cuando la está pasando mal empezar a hablar de candidatura. Pero si hay algo que valoro, por ejemplo, de Ulpiano Suárez, que dijo hace unos días, estoy trabajando para ser candidato a gobernador en el 2027. Lo reconoció. Sí. Y yo creo que los políticos deben demostrarle a la sociedad que tienen ganas. Después, si llegan o no, es otra cosa. Si dentro del partido te dan la posibilidad de ser o no candidato. Pero tuviste en el 2015 la propuesta de ser candidato. Sí. Es más, eras el candidato. Cené con vos, me acuerdo, en el Festival Rivadavia Canta al País, Ariel Ortiz, su esposa, en una mesa, y ya Mansur te había dicho, bueno, de un telefonazo un sábado a la mañana cambió todo. Y de ser candidato a intendente pasaste a ser candidato a concejal. Sí. Bueno, sí. Es decir que en política hasta el último momento es como el fútbol, no sabes qué puede pasar. Pero hoy, aspiraciones a futuro, en un partido departamental, con una experiencia que te da autoridad para decir, me parece que tengo por lo menos la oportunidad que me la den de ser candidato. Porque sembrar, imagino, va a buscar la renovación, no puede ser Mansur de nuevo, más allá que se puede reelegir. Sí, seguro. Pero bueno, la pregunta es, ¿vas a ser o vas a trabajar de acá en adelante para ser candidato a intendente en el 2027? Mira, te voy a responder lo siguiente. Yo aprendí en el año 2000, creo que fue 2018, 2019, de una persona que sabe mucho y que habló mucho con políticos y que habla mucho con políticos, y aprendí bien eso, que sos vos. Vos me hiciste una entrevista telefónica, no me la olvido más. Yo estaba visitando el Jardín Giuliani y me hiciste una entrevista telefónica y me dijiste, bueno, Lucio, falta mucho todavía, pero ¿querés ser candidato? Sí, te dije, sí quiero ser. ¿No te estás tirando a la pileta antes de tiempo? Sí, pero no me importa, quiero ser, y no fui. Hoy
aprendí de una persona que creo que no sabía de que me estaba enseñando, y hoy tengo que decirte lo siguiente: las aspiraciones creo que todos los políticos las tenemos, mentiríamos descaradamente si decimos que no tenemos aspiraciones, pero realmente hoy no estoy pensando en una candidatura ni siquiera al Consejo y mucho menos a la Intendencia de Rivadavia en el 27. Hoy estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer lo mejor posible, lo mejor que me sale, y aprendo todos los días a tratar de hacerlo mejor, pero hoy no es un tema que me desvele a mí. Al contrario, te diría que peleo con mi ego todos los días para no distraerme en cosas que hoy no son importantes para los vecinos de Rivadavia. Yo tengo que aprender a servirle a los vecinos de Rivadavia antes que nada, ¿sí? Y tengo que ser eficiente para esto. Las candidaturas, vos lo dijiste, llegan solas, y vos lo dijiste, son muy efímeras. O sea, hoy yo, y lo digo con conocimiento de causa, fui el candidato a intendente antes de Miguel, y un sábado en la mañana, muy bien lo decís vos, se derrumbó y se desplomó todo. Ese sábado en la noche venía, en ese momento era candidato a gobernador en su primera gobernación, Alfredo Cornejo, a acompañarme a decir, bueno, este va a ser el candidato de Rivadavia, y se cayó todo por un llamado telefónico. Soy el que menos cree en las candidaturas puestas. Hay que trabajar todos los días, hay que trabajar de cara a los vecinos. A mí me hace muy feliz y muy bien ganarle a mi ego y decir, no quiero hacer nada, tengo que trabajar y trabajar cada día mejor. Así que en ese sentido me despreocupo, lo dejo en manos de los vecinos, que son en definitiva mis jefes y los que van a decidir qué es lo que quieren que haga yo con mi vocación de servicio. Pero bueno, el que para nada sembrar es Mansur. Sin lugar a ninguna duda. Los vecinos podrán pensar una cosa, pero el que define es pero Mansur. Después no, pero en definitiva después quien nos elige son los vecinos. Ricardo tiene mucho tiempo, tiene equipo para elegir y para ver y lo definiremos, porque en eso sí hoy me siento con la capacidad de hacerlo. ¿Quién va a ser la mejor opción para presentársela a los vecinos? Hoy, no, sin lugar a ninguna duda, no soy yo y no es mi ocupación ni mi preocupación. Lucio, breve, porque la verdad nos hemos extendido muchísimo. Sí. ¿Van a desdoblar elecciones? ¿Está en la agenda, en la charla? ¿En qué va a pasar? No lo sé. No se habla, te explico por qué. En esto Luis tiene mucho conocimiento, todavía no lo define Cornejo. Sí. Y hasta que no se defina arriba es muy difícil definir abajo. No sé, la verdad que no está en la agenda diaria esto. Sin lugar a ninguna duda, en algún momento tomaremos la decisión. ¿Candidatos que vayan a integrar la lista de Sembrar? No, tampoco se han hablado. Tampoco. ¿No hablan nada de política? No. Sí, obviamente, a ver, se habla de política, pero no de candidaturas. Insisto, tenemos que arreglar muchos temas todavía pendientes de la agenda. El Consejo está en riesgo si no hacen una buena elección. Por supuesto. En cuanto a la elección, mirá, la mayoría ganando no la vamos a tener. O sea, esto es un trabajo, claro. Sí, y es un trabajo de diálogo que hay que hacer y hay que trabajar con nuestros candidatos, los que vayan a ir al Consejo, pero a mí esos sí son temas que me ocupan. El dialogar, el abrir. ¿Hay posibilidad de alianzas con algunos otros partidos, otra fuerza, o tiene que ser Sembrar solo? No veo. Para las elecciones, digo, de cara a lo que viene. No veo imposibilidad de hacerlo.
no veo imposibilidad de hacer alianzas, de trabajar con otros sectores, no. De ampliarse a nivel provincial, porque son Por departamental, supuesto, pero sin lugar a ninguna duda, tener una... vos sos de esos que piensan... Sí, soy un convencido que tenemos que tener, como te dije al principio del programa, un anclaje provincial y si fuera nacional, referentes, ¿Y o sea, por qué tener la diálogo. habrían? No lo sé todavía. Yo entiendo que se están definiendo muchas candidaturas a nivel provincial y a nivel nacional, sin lugar a ninguna duda. Insisto, estas son elecciones de mediano tiempo y después pueden cambiar también. O sea, dependiendo de los resultados de estas elecciones, se verá para adelante. Pero yo creo que nos tenemos que ocupar, que hay muchas tareas todavía pendientes para ocuparnos acá en Rivadavia. ¿Pensás en algún momento volver al radicalismo o ya definitivamente...? No cierro puertas en ninguna circunstancia, insisto, porque aprendo de mis errores. El dar en la política respuestas taxativas, o sea, sí, voy a ser candidato, y te podés pisar la cola a la vuelta de la esquina, Hugo. Esta es la realidad. Uno tiene que estar abierto, aprender. Entiendo que en todas las fuerzas políticas hay personas muy valiosas, que le ponen una impronta muy efectiva y muy eficiente a los vecinos. Hay que aprender de esas personas. ¿No descartás en algún momento por ahí tener un acercamiento con los radicales? No lo descarto porque sería muy necio, insisto, de mi parte. ¿Y con quién te sentarías, por ejemplo, de los dirigentes radicales que hoy están en esa majestuosa obra de calle Wenceslao Núñez? Con cualquiera. A ver, hemos sido correligionarios. A ver, hemos estado dentro del partido toda la vida. Uno de los con cualquiera, dirigentes que con cualquiera me este siento, con cualquiera. No te voy a dar nombres porque me sentaría con cualquiera. O sea, no los considero a nadie una persona con la que no me sentaría a hablar de política y a tratar de construir. Insisto, en muchos casos, con ideas muy diferentes y con criterios muy diferentes. Pero no me puedo dar el lujo de no aprender de alguien. ¿Y cómo ves hoy el radicalismo en Rivadavia, después de lo que pasó en las últimas elecciones? Tiene que aprender el radicalismo, tiene que aprender mucho. Tenemos que darnos un baño de humildad. Digo tenemos porque no me puedo alejar de mis raíces, pero tenemos que darnos un baño de humildad muy grande. Tenemos que aprender mucho, tenemos que abrirnos, insisto, los partidos no crecen cerrados, y esto es así desde siempre. Bueno, que no le pase a Sembrar entonces. Por supuesto, un gran desafío, sí, bueno, señor. Y la última, fuiste parte de la cooperativa eléctrica cuando asumió Fornasari. Sí. No sé si estás al tanto, Fornasari nos ha mandado una notificación para pedirle perdón públicamente a Fornasari, cosa que no voy a hacer, ya se lo dije, porque se siente ofendido por la publicación de la obra que está paralizada, la reconversión del frigorífico. Contame cómo se hace para ser presidente de la cooperativa eléctrica. Quiero saber cómo yo, Hugo Lombardi, si quiero aspirar a la presidencia de la cooperativa, puedo llegar. Eso fue Porque ustedes en la plataforma de campaña prometían... abrir la cooperativa. Y vos te fuiste porque tenías diferencias. Sí. Yo creo que las cooperativas tienen que ser de los socios y a los socios darle una participación directa en las elecciones. Y eso lo planteé desde siempre. Y entiendo que en el pasar del tiempo no cambio de visión porque entiendo que es la correcta, si es una cooperativa, ¿sí? Si está al servicio de sus socios. Es como al político, estamos al servicio de los vecinos. ¿Quién nos tiene que votar? Todos los vecinos, ¿sí? No algunos vecinos que estén habilitados para poder, ¿sí? Y los que se van a inscribir o los que estén... Hay que universalizar
y democratizar las instituciones que son democráticas, que son de los vecinos. Esto fue una gran diferencia que tuve con Javier en su momento. Y a mí me gustaría que realmente fuera un desafío para la gestión. Se la planteé a Javier en su momento. Ponerse al voto o exponerse al voto del vecino no es malo si estás haciendo bien las cosas. Si no te eligen es porque nos hemos equivocado. Y asumir, insisto, aprender de los errores, asumir esto. Y da vuelta la historia, ¿sí? O sea, podés aprender y volver habiendo aprendido de tus errores. Así que sería muy bueno tener todas las instituciones cooperativas de nuestro departamento con mucha participación. Falta, y fíjate vos, volviendo, haciendo un análisis más social del tema, cuando hablamos de las elecciones de Buenos Aires, la poca participación, los ciudadanos argentinos, desgraciadamente, no estamos profundizando los sistemas democráticos y no estamos participando, ¿sí? Como no participamos en las uniones vecinales, como no participamos en los clubes, Fíjate, acá hay instituciones deportivas, hay clubes exitosísimos que están manejados pobres por 2, 3, 4, 5 personas, que el presidente, el tesorero, y después todos los demás van a los aplausos. Bueno, ¿sí? Pero en la cooperativa, ¿cómo hacemos para hacer que hay que esperar una intervención de nuevo? Entiendo que hay que cambiar el estatuto. No estoy... depende de ellos. Depende de ellos. ¿Considerás que lo van a hacer en algún momento? Sería lo ideal. Yo lo planteé. No habría que tenerles miedo si estamos haciendo bien las cosas. Insisto en esto. Democratizar la cooperativa no es, para mí, ojo, y lo digo hoy desde afuera, en su momento lo dije adentro, ¿sí? Para mí no es problemático. Hay que cambiar los estatutos con todo lo que legalmente tenga que hacerse para hacerlo. Lucio, bueno, me dice, no hay guantes, no hay ropa en algunos empleados municipales. Sí. En eso, desde ya te digo, no es así, tienen que pedírselo a su jefe y los jefes tienen que pedirlo. Ayer justamente estuvimos con Luis y con José Ficara en el Galpón Norte revisando el tema de ropa. Hay elementos de protección personal, hay que dárselos, los deben cuidar. Esta es otra. Yo entiendo que una gafa, un lente que le llamamos, se rompen, se caen, pero no le podemos dar todos los días o todas las semanas un lente a los empleados. Hay que cuidarlo y hay que comprometerse con los elementos de trabajo, que son los elementos que nos sirven para protegernos. Todos los días, con la gente de seguridad e higiene, con el área de Bruno Ambrosini, lo recalcamos. Tenemos que volver a la casa como hemos salido. Ese es un compromiso que tenemos con nuestra familia. Y una de las cosas que nos ayuda a cuidarnos son los elementos de protección personal. Guantes, lentes, botines. Lo mejor y lo peor de este gobierno de Sembrar. Lo mejor entiendo que estamos aprendiendo, que hay que seguir profundizando el aprendizaje, los cambios, hay que estar en contacto con los empleados y con la gente. Y hay cosas que todavía tenemos que mejorar mucho, insisto, y esto vuelvo a recalcar lo mío. Mejorar la seguridad, mejorar la limpieza, mejorar los servicios básicos, ¿sí? Pero creo que hay que estamos en un camino, insisto, de trabajo. Incluso cuando nos vayamos del gobierno van a quedar tareas pendientes. Ningún gobierno termina todo lo que hay que hacer en una sociedad, ¿sí? Lo que hay que dejar es planteado y planificado tareas que otros gobiernos sí saben y son sabios, las continúen, las profundicen y las mejoren, nada más. Bueno, yo te agradezco, la verdad, gracias por estar. ¿El parque industrial lo van a concretar algún día o no? Y mira, el parque industrial es un tema que sí me tengo que meter yo en lo personal. No se le ha dado la oportunidad a muchos pequeños
pequeños, digo, a pymes de nuestro departamento, por no resolverlo. Pero sí, es importante que lo tengamos. Yo creo que hay talleres de chapa y pintura, metalúrgicos, no sé, hasta estacionamiento de camiones, que tenemos la posibilidad de tener el parque industrial funcionando. Lo tenemos que hacer tanto en cuanto podamos económicamente. Es una inversión importante y hay que asegurarle los servicios. El problema hoy que tenemos y en lo que estamos trabajando con José Ficara es en los servicios básicos, luz, agua y gas, darle las factibilidades, tener la factibilidad, o sea, tener la cantidad de gas que haga falta, la cantidad de electricidad y la cantidad de agua que haga falta en un parque industrial. Sabemos que no vamos a poner industrias electrodependientes dentro del parque, pero sí, si alguien lleva un taller metalúrgico, si alguien sí, que los tener servicios esenciales, asegurárselo. Sí. ¿Qué le preguntarías a Lucio Gutiérrez? Mira, las preguntas mías son muy básicas y muy profundas. Si es feliz. Y que te responda, Lucio. Yo no voy a responder por él, ¿eh? No. Yo sí soy feliz. Soy muy feliz en lo que hago, con lo que tengo, con la familia que he podido construir. Y yo creo que siendo feliz se puede ser muchas otras cosas, pero tenés que tener lo básico asegurado. Insisto en esto, es como el parque industrial. Definímelo a Mansur, lo conoces hace años y has tenido charlas en buenos términos y charlas que en la política no son peleas, son diferencias. Ricardo es un líder, lo defino como un líder, un gran estratega, un político de raza, o sea, de la vieja escuela de la política, donde se daba la palabra y se la cumplía. Pero es un líder, lidera procesos, en muchos casos por lo bajo, en otros casos muy, muy expuesto, pero cuando toma decisiones, cuando sabe afrontar perfectamente las circunstancias y está a la altura de las circunstancias siempre. Vos sabés que me han llegado un montón de mensajes, dice, qué lindo que habla Lucio, hasta me está convenciendo de votarlo. Y lo digo en serio, los tengo almacenados ahí. ¿Considerás que lo extraña el radicalismo Mansur a un líder que no lo volvió, no Sí. tuvo esa figura en otro dirigente? Sí. Fíjate vos, después de Ricardo, dentro del radicalismo no apareció una figura fuerte. No voy a decir que eso es bueno o es malo, ¿sí? Pero el radicalismo no tuvo un líder y vuelvo a hacer este análisis. Los argentinos somos exitistas y somos de dejarnos llevar por un solo líder, ¿sí? Por un solo líder. Así no fue en el radicalismo a nivel nacional. Fíjate vos, después de Alfonsín no hubo ningún otro líder en el partido, ¿no? Hay que aprender de estas cosas. Pero Ricardo, yo entiendo que dentro del radicalismo siempre dio una impronta muy positiva. El partido lo siguió durante décadas al Ricardo y entiendo que la ausencia de él debe generar un vacío muy grande. En una palabra, y no más de eso, me hablaste ya de Andrés Mansur, Luis Yauró. Un joven muy capaz, muy estudioso, que le ha tocado en un momento complicado una función, obviamente, que para lo que se preparó y se prepara uno como político toda la vida, pero que no la teníamos ninguno en el radar. Y está liderando el grupo, está haciendo un trabajo muy consensuado, de mucho diálogo. Es una persona muy permeable al diálogo. Esto lo admiro de Luis, porque la verdad que escucha, toma decisiones
pero es un muy buen escuchador, y eso es importante en un líder político. Y es un joven con mucha fuerza, y esto es otra cosa que admiro de Luis y de los jóvenes en general. Son estudiosos. Agarran un tema y lo despluman, y es muy lindo ver eso. Hernán Amat. Es un funcionario de la provincia con una impronta acá en el departamento importante. Ha sabido generar equipos acá de jóvenes. Creo que es demasiado ambicioso, a mi gusto, pero es buen funcionario a nivel provincial. Es difícil ser funcionario. ¿Eso demasiado ambicioso? ¿A qué te referís? A la carrera que ha hecho muy y que a los cargos. Yo creo que le ha costado mucho a él personalmente hacer eso. Ha puesto mucha impronta, mucho el cuerpo en esto. Pero bueno, son opciones. Él optó por ir más rápido. En las carreras hay que ir midiendo los tiempos. Algunos somos maratonistas, que vemos los 42 kilómetros, y otros son velocistas. Y está bien, no significa que sean ni mejores ni peores atletas, pero hay que ir midiendo los tiempos. ¿Ronco? Miguel, yo lo considero que fue un administrador del municipio que como administrador fue bueno. Le faltó probablemente liderazgo político, ¿sí? Y ahora está en un cargo que entiendo que es su último cargo como político, pero no evalúo, no quiero juzgar la gestión en general. Creo que a él le faltó una impronta política personal en el gobierno. ¿Lucio Gutiérrez? Un trabajador incansable. La verdad que en los cargos que he tenido y donde he estado en la municipalidad, te lo dije a vos una vez en la explanada de la municipalidad, lo único que hago a diario es levantarme, acostarme pensando en la municipalidad y trabajando en la municipalidad muchas horas del día. Así que un trabajador, un servidor público. ¿Un amigo que te dio la vida, que hoy lo recuerdes, qué sé yo? Tengo grandes amigos, pero no quiero poner nombres de acá de Rivadavia. Tengo un grupo de amigos que me dio el secundario en su época, que no son matrimonios con los que me sigo juntando y los quiero mucho. Son 4 matrimonios que nos juntamos prácticamente 2 o 3 veces por mes. Lucio, gracias. Gracias. ¿La pasaste bien? La verdad que te agradezco mucho, Hugo, la entrevista. Me he sentido muy cómodo, muy cómodo, muy respetado, como siempre. Pido disculpas por no escucharte, no tengo una radio en el despacho, la verdad que es trabajar, pero me llegan muchas veces los comentarios de tus programas. La verdad que me he sentido muy respetado. Te agradezco mucho eso. La verdad que el respeto entre las personas creo que es lo fundamental para crecer. Que estés bien, Lucio, gracias. Igualmente, Hugo, muchísimas gracias a vos. Gracias a la gente que ha permitido que Lucio esté acá y al pelado que está tocando botón. 1 hora 40 y 1 hora 50 duró la entrevista. 1 hora 50. Está Walter Hugo, ¿lo conocías? Walter Hugo Carrasco, el agrimensor Walter Hugo Carrasco. Nos vamos, punto final, gracias a todos. Yo sé que es difícil que una persona esté 1 hora 45, 1 hora 50 pegado a la radio, pero agradezco a los mensajes que nos han llegado porque hay gente que ha estado escuchando el programa. Y voy a quedarme con lo que dijo Lucio, el compromiso de que las cosas que ha escuchado y se hará cargo, por lo menos de revisarlas, lo vaya a cumplir. Y también me quedó, estamos en deuda con los empleados municipales y eso lo tenemos que corregir. Así que, porque los empleados en realidad son los verdaderos protagonistas
de una gestión. Si los empleados hoy se empacan y no te quieren limpiar la calle, si se suben a un camión y no lo cuidan, y bueno, esos son los empleados. Entonces hay que tratar de tener un buen diálogo, una buena relación, porque son importantísimos en este andamiaje de lo que es una gestión municipal. Gracias, que la pasen bien. Chao, hasta mañana.